Hola, buenos días. Estamos nuevamente en la hora samaritana. Vamos a esperar que se conecte Sergio para hablar de un temita más. Hoy, como vamos a tratar de hacer todos los sábados, vamos a esperar que... Ahí está, ahí se está uniendo Sergio. Hola, ¿Qué Cumpa. tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tan fácil hoy y la vez pasada no pudimos hacerlo? Bueno, cosas de Dios debe ser seguramente. Oh, el coludo, como te dije. Bueno, gloria a Dios que Bueno, se Cumpa, pudo entonces. bien. Ya sabes, bueno, que estamos en vivo, así que por suerte hoy entraste rápido, entonces no estuve tanto tiempo Esperando. esperando, ¿viste? Porque si no, claro, porque si no la gente dice, ¿qué hace este hablando solo, mirando la cámara? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tratar de hacer, como siempre dijimos, de 15 a 20 minutos, que no se haga muy largo, ¿sí? Como era, bueno, hoy queríamos hablar que quedó pendiente del 1 de enero, que era un dogma mariano de la Iglesia Católica, que es Santa María, Madre de Dios, ¿no es cierto? Sí, Eh, correcto. hay, para comenzar, hay 4 dogmas marianos, ¿sí? María, Madre de Dios, que viene del Concilio de Efeso, del año 431, siglo V, eso podemos ver después por qué se da esto, si hay tiempo. Que María fue concebida sin pecado original, que es en el 1854, se da el dogma, que fue virgen toda su vida, antes, durante y después del nacimiento de Jesús, y durante toda su vida, en el Concilio Laterano en 649 después de Cristo, y que fue asunta al cielo en 1950, como era, esos son los 4 Dogmas. dogmas, que ya habíamos dicho que son los dogmas, son verdades de fe que no se discuten porque son revelaciones de fe, ¿sí? O sea, no se discuten porque son misterios Pero, que no se pueden muchas veces entender con la razón claro, o lo que es discutir lindo de Dios. explicar acá es que respecto a los dogmas, muy sencillamente, no son caprichos de la iglesia, sino que son temas que han sido profundamente estudiados muchas veces durante 200, 300, a veces más años. Imagínense este dogma mariano de María, Madre de Dios, que recién en el Concilio de Éfeso en el año 431 se lo declara, pero ya los apóstoles lo tenían muy en claro. Si miramos el credo, si lo releemos al credo, vemos que ellos refieren a María como la Madre de Dios, ¿no es cierto? Nació de Santa María Virgen, ¿no? Por eso, Entonces ya le la, están la- dando el carácter de Madre de Dios. totalmente, la primera discusión que por lo cual sale en el concilio de Efeso, esta discusión era porque eso, porque había una persona, que para que ahora te voy a decir el nombre, era el que no decía que María era madre de Jesús, pero no de Cristo, ¿sí? Para que ahora voy a buscar quién era, porque era alguien de la iglesia, digamos, que se oponía a que María sea madre de Dios, de Jesús, en sus dos naturalezas, ¿sí? La unión hipostática de Jesús, que también Ah, es un dogma, vos donde te Jesús, referís a eso, perdón Adrián, vos te referís a los errores de Nestorio. Nestorio. Nestorio es el que digamos, es la persona que se oponía justamente a que María sea declarada Madre de Claro, Dios. era una herejía en su momento, pero dentro de la iglesia, entonces lo que se hace es hacer este concilio y se llega bien a la conclusión que María es madre de Jesús completo, en sus dos naturalezas, pues la naturaleza humana y divina son inseparables en Jesús como Cristo, ¿sí? Entonces, bueno, pero es lo que hoy piensan muchas sectas protestantes, igual siguieron con ese pensamiento de Nostorio, como era, pero ¿cuál es el significado de madre? Madre en el diccionario dice es la mujer que engendra. O sea que la Virgen lo engendró a Jesús, le Claro, dio de su sangre sí. y después Mira, le dio una de cosita para mamar. que se entienda. A ver qué decía Nestorio rápidamente, Dale. porque Nestorio era un patriarca de Constantinopla del siglo V y afirmaba los siguientes errores. Dice que hay dos personas distintas de Jesús, una divina y otra humana. Son dos, sus dos naturalezas no estaban unidas. Por lo tanto, decía, María no es la madre de Dios, pues solamente es la madre de Jesús hombre, ¿no? Y decía, Jesús nació de María como hombre y más tarde asumió la divinidad y por eso decimos
que Jesús es Dios. Y estos son los dos errores de Nestorio que ahora vas a decir vos en el concilio de Éfeso, qué es lo que decidió. No, no, se decidió eso, no tengo acá si vos tenés por ahí después lo lees, pero Mirá, que lo eso que... tengo. Ah, bueno, pero para te Lo, voy a decir, antes que diga, vamos a corregirle ya a Nestorio con algo muy sencillo. sí, El Evangelio de Lucas, sí, inspirada por el Espíritu Santo, Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a visitar? Se está sí. refiriendo a mi Señor como Dios. No, no está diciendo para que la madre de mi Claro, sobrino me venga a visitar, para que la madre de Jesús me venga a visitar. De mi Señor, inspirada por el Espíritu Santo. O sea que ya el Espíritu Santo hizo hablar por medio de Isabel de que María era madre de la doble naturaleza de Jesús. Decir, claro, ahí decir cómo fue. lo tenemos claramente. Fíjate lo que dice en el año 431 el concilio de Éfeso, ¿no? Después de mucho estudiar el tema. Dice, desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, sino también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona, así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos Dios y hombres, Dios y hombre. Entonces, ella es la madre de Dios. Esto es lo que decía el concilio de Éfeso. Más claro, imposible. No, y aparte ya, sí, por eso, y después ya, eso fue en el siglo V, y en el siglo VII se empieza a hacer ya su veneración y se hace la primera fiesta mariana en la iglesia occidental, ¿sí? Que después, bueno, se hace coincidir el 1 de enero, después pasa a octubre y después vuelve a enero, pero bueno, son para hacer coincidir también con la circuncisión de Jesús. Pero bueno, queda entonces explicado, lo dice el catolicismo de la Iglesia Católica en el párrafo 509, dice, María es verdaderamente Madre de Dios porque es la madre del Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, que es Dios mismo. Y después también lo desarrolla mucho el Concilio Vaticano II, a partir de su capítulo 52 del... Espera que busco, lo tengo LG, pero no quiero decir mal el nombre, pero es para que después lo busquen, El déjame Lumen ver. Gentium. Es el Evangelio. Ahí, a partir más o menos del capítulo 52, Sí, desarrolla este tema. O sea que está claro. muy estudiado, muy minuciosamente discernido esto, entonces ya no hay discusión de eso. Aparte, después cuando Jesús en la cruz le dice, le cede a su madre, a Juan, primer sacerdote, o sea, le cede a María como madre de los sacerdotes y madre de toda la humanidad, dice, aquí tienes a tu madre, o sea, la que era mi madre. Entonces le cede, aquí tienes ahora a tu madre para que estés con ella. Entonces, mismo Jesús en la Biblia un montón de veces dice mi madre y mis hermanos. O sea, siempre se refirió a su madre como la mamá. Y la mamá que le llevó en el vientre y que compartió su sangre. O sea, imagínense que la Virgen María compartió su sangre con Jesús. O sea, imposible tratar de U- pensar de que una persona común y corriente, la Virgen María, o sea, estaba u- llena de gracia, como le dice el ángel. claro, humanamente se formó como cualquier persona, digamos. Como hay hay, digamos, la persona humana de Jesús se forma como te formaste vos, como me formé yo en el vientre materno, o sea, no hay ningún secreto ni no hay ninguna discusión ahí. Mirá, Adrián, yo le digo a mis chiquitos, les digo cuando les enseño catequesis, y voy referido a este tema, les digo, Dios es un Padre único, amoroso y que quiere lo mejor para su hijo. Como cualquier buen padre de familia de la tierra, ¿no es cierto? O sea, cualquier padre, madre, quiere que su hijo tenga lo mejor, que nazca bien, digamos, que no le falte nada, pero sobre todo que la plenitud para sus hijos. Dios, en en todo su amor y en todo su profundo amor a su hijo, evidentemente desde el comienzo de los tiempos, ya eligió, ya sabía al menos quién era, quién iba a ser la madre de sus hijos. Y como buen padre, como excelente padre que es,
no va a elegir un vientre cualquiera, va a elegir el mejor vientre. Y eligió, y aún así esperó el consentimiento de la Virgen María, eligió a una persona que rezaba, que oraba para que se cumpla la profecía de que el Salvador venga a la tierra, y le tocó saber a ella a través del ángel Gabriel que ella era la indicada. El mismo ángel Gabriel le indica que va a nacer el Hijo de Dios en el vientre de ella. Ahí tenemos, en la Anunciación, tenemos el otro dato, que María es Madre de Dios. Entonces, Dios como Padre excelente quiere lo mejor para su Hijo. Y así elige un vientre inmaculado, un vientre virgen, donde Claro, y pone la también, semilla del Espíritu Santo. Digamos, eso rompe toda lógica. ¿Eh? ¿Por qué digo esto? Porque muchas, no quiero decir sectas, pero voy a hacer un poco de apologética, muchos cultos que son cristianos denostan un poco la figura de María, no la consideran una persona especial, ni mucho menos la consideran Madre de Dios. Algunas otras sí la consideran una persona especial, pero en general no es una figura que sea, digamos, muy amada, como Cristo amó a su madre, como Dios amó cuando la eligió. Y en realidad es una persona muy especial. pero sí, 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 Que- pero también es primero un poco por ignorancia, sí, claro, y segundo, ignorancia de los planes de Dios en cuanto también a la Virgen María, que es corredentora claro, de todo el plan de salvación de Dios, y en base a la ignorancia de la historia porque sacaron la tradición. claro, Entonces, vos no podés ignorar la historia en nada, vos no podés ignorar tu misma historia, tu pasado, pues forma parte de tu vida y es lo que te ayuda a crecer. Y en la historia de Dios, el pasado siempre importó, por eso Dios fue haciendo todo a su debido tiempo, primero con los hebreos, salir de Egipto, todo. Entonces, la historia de la iglesia, que lleva 2000 años, no se puede borrar, sacar, romper una hoja de un libro y hacer como que no existió, porque forma parte del plan de Dios. Entonces, en la historia de Dios también Dios va revelando a María a medida que nosotros, según su plan, a medida que nosotros lo podamos ir entendiendo lo que significaba María en este plan, y para que no haya confusión también, para que la iglesia sea principalmente cristogénica y no haya confusiones con María, para que no haya adoración, sino veneración, que es la hiperdulia que hacemos a María, como era también se fue de a poco, pero hubo un movimiento católico que fue después excomulgado que hacía adoración a María. O sea, dentro de la iglesia corrimos ese riesgo también, por eso siempre, tanto Dios obviamente como la iglesia, fueron muy meticulosos en la presentación de María, en la exposición a María, hasta que se llegara a la veneración que tenemos actualmente y todas las apariciones marianas que son innegables, ¿sí? Para que no haya este problema que tiene, que es el conflicto de los protestantes de adorar a María, que no es así, sino hay una hiperdulia que es veneración por encima de los santos y de los ángeles, que es adulia. claro. Bueno, fíjate que ya en los primeros siglos había una oración que se encontró, que por eso digo, no se puede borrar la historia, que dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, que en ese momento le decían Teocos, que es una traducción griega muy importante, el Teocos, que por ahí después vos podés aclarar esa palabrita, que dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. O sea, no solo en esta oración de los primeros siglos le están hablando a María como Madre de Dios, sino le están hablando como poderosa intercesora, ¿sí? Claro, claro, Líbranos de todo peligro, dirigimos en nuestras necesidades. O sea, ya la intercesión de María aparece en los primeros siglos. ¿Entendés? O sea que después las primeras rupturas protestantes aparecen en el 1500. No puede ser entonces que 1500 años el Espíritu Santo se equivocó, guió mal claro, a la iglesia. O sea, claro, Dios se equivocó en 1500 años. O sea, bueno, no importa, ese es otro tema de discusión, otro programa. Pero que María es madre de las dos naturalezas de Cristo es una verdad de fe, es una realidad. Justamente mantuvo también Dios la virginidad de María por la pureza de la carne, de no contaminarse, y del espíritu, y para que quede claro que el único padre es Dios. ¿Sí? No tiene un
Padre carnal, el Padre es Dios espiritualmente, ¿sí? Por intercesión del Espíritu Santo. Pero María, también otro conflicto que hay, María es madre de Dios, es madre de la naturaleza humana y divina de Jesús, que es la unión hipostática. Pero también Jesús, en su divinidad, es inseparable de Dios y del Espíritu Santo, porque son una sola Claro, cosa. Entonces es madre de Dios. claro, Ese, ese es otro claro, conflicto que hay entre las sectas, digamos. Ella es madre de Dios, de la Santísima Trinidad, porque son inseparables. claro, No es solo madre de la segunda persona, es madre de Dios. claro, ¿Entendés? Ese claro, también lo considera así la Iglesia Católica. claro, pero las distintas, los distintos cultos. Acá hay un problema, es que Lutero, cuando hace el cisma, le saca 7 libros de importancia al Viejo Testamento, y entre esos se saca un libro que habla mucho de la Virgen María. Eh, Ujú. pero no pudo sacar todo lo que estuvimos mencionando ahora, lo de Isabel, lo de la Anunciación, lo de las profecías, porque si vamos a las profecías también encontramos que cuando David o Isaac anuncian que va a venir una virgen, que va a recibir al Salvador, etcétera, etcétera. Entonces tenemos tantos lugares donde Dios dice que va a mandar a su Hijo, al Salvador. Y como bien decís vos, nosotros no podemos partir y eso decir, María no es madre de Dios. Dios es uno solo. O sea, se tuvo que hacer humano para poder venir a salvarnos. Tuvo que nacer de mujer para poder cumplir su plan. No había otra manera. O tal No, vez aparte, Dios lo quiso así, porque no, Dios no, puede aparte, todo. sí, no, aparte eso también forma parte de la redención que Jesús tenga que cumplir, porque ese es otro capítulo, pero bueno, rápidamente, Sí, para que Jesús pueda redimir los pecados del hombre, se tenía que hacer hombre, para la misma naturaleza que fue la que cayó. Y para que nosotros como hombres podamos, eh, ¿cómo es? Satisfacer una ofensa a Dios, no lo puede hacer un hombre, lo tiene que hacer el mismo Dios. ¿Sí? O sea, claro, es Dios tiene que complacer o satisfacer al Dios por la caída del hombre en su naturaleza humana. O sea, por eso es el tema de que Dios se hace carne, porque si no, Dios podría haber venido en espíritu, sin nacer de mujer, sin naturaleza humana, a perdonarnos los pecados. Pero lo hace porque tenía que, con la misma naturaleza caída, divinizarla. Por eso Jesús se abaja, se hace hombre para divinizar al hombre, para endiosar al hombre. claro, ¿Sí? Entonces, para que la carne que pecó pueda ser redimida. claro. Y también para enseñarnos a cómo vivir en nuestra naturaleza humana, con todos sus ejemplos Claro. humanos de Dios. Pero bueno, De otra manera, Jesús no podría haber sido crucificado. Eso es lo claro. que vos estás queriendo decir, cumplir el plan No, de Dios. claro, no, no, que tenga que pasar por todos los dolores de la carne para redimir la carne, Claro. todos los sufrimientos de la carne, que con su naturaleza humana redima el pecado que lo cometimos con naturaleza humana. Bueno, y después también, por ejemplo, para que quería encontrar que lo dice en la carta a los Gálatas, San Pablo dice, al Sí. llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer. ¿Sí? O sea, cualquier hijo nacido de mujer es hijo de una madre. ¿Sí? Claro. Y claro, Dios envió a su hijo nacido de mujer. por eso, y también después en otro pasaje de la Escritura dice que María concibió a su primogénito. ¿Y quién es el Claro. primogénito de una madre? ¿Quién es el hijo de un primogénito de una madre? No es de Claro. otra cosa. O sea, es indiscutido. Lo que pasa que, bueno, lo que yo te decía, por ahí muchas veces la ignorancia o la negación, obsecuencia, permite pensar con claridad porque aprendieron mal. Por eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sobre todo con los chicos, que voy a hablar de la catequesis, enseñarle bien desde el comienzo, porque es mucho más fácil enseñar a alguien que no sabe que corregir a alguien que está en el error. Es muchísimo más fácil, Claro. eso en todos los niveles de la vida. Entonces, bueno, tenemos que enseñar bien sobre este tema tan importante que es la solemnidad de la Virgen María como Madre de Dios, que justo empieza el 1 de enero para darnos un buen comienzo a todos de año, con la protección de María. Claro, claro.
Hoy vos dijiste un temita, o sea, así al pasar, ¿no es cierto?, que hay sectores que dentro de la misma Iglesia Católica, y sobre todo se da fuera de la Iglesia Católica, que ponen a María como, o sea, se vuelven tan marianos que pasa a segundo lugar Cristo. Fíjate esto que dice una persona que te voy a decir al final quién es. Dice, de ninguna forma honramos más a Jesús que cuando honramos a su madre. Y cuando la honramos a ella simple y únicamente para honrarlo a él, tanto más perfecto el gesto. Recurrimos a ella con el solo propósito de llegar a quien buscamos, Jesús, su Hijo. Y esto lo dijo nada más y nada menos que San Luis María de Montfort, que hace un devocionario consagratorio, que no todos lo hacen porque es algo sumamente difícil, a la Virgen María. San Luis María de Montfort se desvive por hacer, igual que San Alfonso María de Ligorio, se desvive por, digamos, de hablar de las glorias de María y de las virtudes de María y las gracias de María, y aún así, sin embargo, aclara muy bien que primero está Jesús y que por María, su madre, llegamos, si tenemos siempre esa intención, llegamos a honrar a Jesús, que no es nada más hermoso para él que hacerlo a través de su madre. Sí, por eso, bueno, para ir cerrando, que no se haga muy largo, como Sí. decíamos, porque María, pues, tenemos miles de programas para hacer de María, por ejemplo, María como arca de la nueva alianza, María como intercesora, María como esto que hablábamos de la veneración a María, las apariciones de María, hay un montón de temas, pero bueno, para no irnos del tema de Madre de Dios, hubo también en la historia tres herejías, más que la que hablamos hoy. También estaba el arrianismo, el doceticismo y el gnosticismo. O sea, siempre hubo gente que peleó contra esta maternidad de María porque no les podía entrar en la cabeza, no podían entender, comprender. Como tampoco comprendemos lo que es la Santísima Trinidad, sin embargo lo aceptan. Pero bueno, yo creo que es por este celo de que María no vaya a ocupar el lugar de Jesús y, y que no se haga una adoración de María, pero eso no sucedió en un momento, fueron sacados de la iglesia y la iglesia después siempre mantuvo este tipo de veneración a María. Mira, me manda saludo acá mi ahijada de Perú, que están viendo el programa, así que para Lulú un beso enorme. También estos programas son para mis ahijados, que tengo la responsabilidad de formarlos en la fe católica, y tengo 7 ahijados, así que estos programas los dejo para mis hijos, mi familia, mis ahijados y para todo el mundo. Siempre todos estos programas que nosotros Bueno, hacemos. qué hermosa, qué hermosa visión de futuro y qué linda evangelización. Bueno, creo que hoy Sí, hoy la tecnología bien usada nos da esa posibilidad, ¿no es cierto?, de formar bien a los católicos, de limpiar esas ideas que por ahí no están bien entendidas, y sacarle las malas y dejarle las buenas, que no es nada más que hacer un poco de ortodoxia, es decir, de la palabra de Jesús original. Eso es ortodoxia. No estas cosas de los nuevos tiempos, ¿viste? Como vos hablabas, por ejemplo, de esa tendencia antimariana dentro de la Iglesia Católica. Bueno, pues y como siempre decimos, Sergio, nosotros damos un pequeño hincapié para que la gente después siga investigando, leyendo ahí demasiadas cosas para hablar. Ya dijimos el Concilio Vaticano, Lumen Gentium del 52 en adelante, habla de María como Madre de Dios, el Catecismo, eh, infinidad de libros y de bibliografías para leer, así que esto es simplemente un una aportecito. ayuda a memoria y un empujón. Sí. Bueno, Bueno, listo. querido Adrián, creo que ya hemos llegado a nuestro tiempo que habíamos acordado para no cansar a la gente también. Eh, No, tenemos digamos, un auditorio más que la vez pasada. Tenemos uno que nos está mirando, que es Uno es mucho. ya es suficiente. Nada, este siempre lo hacemos para la posteridad, para cuando Dios necesite, y aparte pues nos gusta también el tema que hacemos, somos los dos catequistas, así que algo que lo disfrutamos también. Claro que sí. Bueno, Sergio.
Bueno, Vemos después qué hacemos. Dice, Lulú tiene el rosario que le enviaste hace años y la Virgencita en la entrada de nuestra casa que siempre nos cuida. Bueno, me alegro mucho, muy un, bien. un orgullo para mí. Queda pendiente todavía la visita de Lulú porque está en Perú. Pero bueno, las distancias no son un problema para Dios, al contrario, no existen. Así que desde acá seguimos Exactamente. siempre pensando Lo, en lo, ella y en todos mis ahijados y todos los seres queridos. lo- Bueno, Sergio, hasta la semana que viene, después durante la semana vamos viendo a ver qué tema hablamos la semana que viene. bueno, así será entonces. Lo que viaja es la palabra siempre, más que la Eh, persona. Así será. pa- Hasta la semana que viene. Pasará, el cielo y la tierra pasará, más mis palabras no pasarán, dijo Jesús, así que Bueno, eso es más que seguro. Dale, Sergio, nos vemos. Buen fin bueno, de. buen fin de Hasta semana. luego.